Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén genial. Hoy, como siempre, traigo un tema que estoy segura que dará mucho de qué hablar porque a mí me encanta el chisme. Ya saben, el salseo, el drama, todo eso que nos mantiene pegados a la pantalla. Y hoy nos vamos a sumergir en un escándalo, en un bombazo de la farándula turca, uno de los más grandes que hemos tenido. Hoy vamos a hablar del romance o mejor dicho, de la supuesta petición de matrimonio entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Para los que no los conocen, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores más famosos y queridos de la televisión turca. Han protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, que han enamorado a millones de personas y que han generado legiones de fans. Demet saltó a la fama con Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman era explosiva. Can, por su parte, también ha cosechado éxitos con Dolunay y, por supuesto, también con Erkenci Kuş. Imagínense la locura. Dos estrellas juntas en la misma serie. Y claro, ¿qué pasa cuando dos personas con tanta química, con tanta conexión, con tanta belleza están juntas en la pantalla? Que el mundo entero empieza a soñar con el romance. Y así fue. Desde el primer momento, los rumores de romance entre Demet y Can explotaron. La gente quería creer, quería ver, quería que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. Y durante un tiempo parecía que era posible. Pero como en toda telenovela que se precie, hubo de todo, rumores, desmentidas, idas y venidas, y finalmente un bombazo. Uno que en su momento nos dejó a todos con la boca abierta y que sigue generando debate hasta el día de hoy. El título de este vídeo lo dice todo: Demet Özdemir exigió casarse con Can Yaman. La respuesta te sorprenderá. ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Como buena chismosa me puse a investigar, a leer, a buscar información por todos lados. Y déjenme decirles que lo que descubrí es explosivo. Hay muchas versiones, muchas interpretaciones, pero vamos a tratar de armar el rompecabezas y sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de que entremos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se lo pueden perder. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Aquí hablamos de todo. Farándula, chismes jugosos, secretos de las celebridades, análisis de series y mucho más. Así que quédense. Ya lo saben. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos al meollo del asunto. La supuesta exigencia de matrimonio de Demet a Can. ¿De dónde sale esto? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como en todo buen chisme hay varias fuentes, y las más confiables, como siempre, son los medios turcos. Son unos maestros en esto. Son implacables, están siempre al acecho, ávidos de noticias jugosas y de exclusivas. Y por supuesto, no se iban a perder esta. Periódicos, revistas de farándula, páginas web especializadas en celebridades, todos empezaron a publicar artículos que sugerían que Demet, en un momento dado, había presionado a Can para formalizar su relación. Y la historia, como siempre, es apasionante. La versión más extendida, la que más ha circulado, es que Demet, al parecer, estaba harta de la incertidumbre. Harta de la falta de compromiso por parte de Can. Ella, en ese momento, ya estaba buscando estabilidad emocional. Ya quería construir una familia. Se veía casada con hijos, tenía una idea muy clara de su futuro. Can, por otro lado, parecía tener otras prioridades. Su carrera, sus viajes, su independencia. Él estaba en otra sintonía. Se decía que Demet, en un momento dado, le habría hecho un ultimátum. Así es como lo escuchan. Un ultimátum. O se casaban, o terminaban. Duro pero directo. Una declaración de intenciones. Una decisión tomada. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, claro, la pregunta del millón es: ¿cuál fue la respuesta de Can Yaman? Prepárense porque la respuesta de verdad sorprende. Les aseguro que nadie se esperaba lo que sucedió. Pero no se impacienten. No les voy a dar la respuesta en este momento. Tienen que ver el vídeo completo. Tienen que llegar hasta el final. Tienen que seguir mi juego. No se impacienten. La respuesta está por llegar.
Pero, mientras tanto, vamos a analizar un poco la situación, el contexto. ¿Por qué esta supuesta exigencia y la respuesta de Khan generaron tanto revuelo? ¿Por qué fue tan importante? Para entenderlo hay que sumergirse en la cultura turca y en la industria del entretenimiento del país. Porque ahí está la clave. En Turquía el matrimonio y la familia son valores muy importantes. Fundamental. La sociedad turca es muy conservadora, muy tradicional. Las expectativas sociales sobre las mujeres, especialmente sobre las actrices, pueden ser muy altas. Hay mucha presión. La presión por sentar cabeza, por casarse, por formar una familia, es a menudo mayor que en otras culturas. Se espera que las mujeres se casen y tengan hijos a una edad determinada. Es algo que está muy arraigado en la sociedad. Can Yaman, por su parte, siempre ha sido un personaje polémico. Con su atractivo físico que es innegable y su personalidad extrovertida, y a veces un poco rebelde, ha generado tanto admiración como críticas. Es un hombre que genera pasiones. Se le ha acusado a veces de ser un poco Don Juan, de priorizar su carrera y su libertad por encima de las relaciones sentimentales serias. Sus declaraciones en entrevistas a veces no han hecho más que alimentar estos rumores. Le gusta ser el centro de atención. Le gusta el juego. Demet Özdemir, en cambio, siempre ha sido vista como una mujer más estable y centrada. Con su belleza, su talento y su carisma, se ha ganado el cariño del público. Su imagen, en general, es mucho más familiar y menos conflictiva. La gente la ve como una persona que busca algo más que fama. Una persona que busca construir un futuro sólido. Una persona que quiere formar una familia. Quiere estabilidad. Así que cuando se habló de la supuesta exigencia de Demet y la respuesta de Can, la gente se dividió. Por supuesto. Era inevitable. Algunos apoyaron a Demet, considerándola una mujer valiente que sabía lo que quería, que no tenía miedo de luchar por sus sueños. Otros criticaron a Can, tachándolo de inmaduro, de irresponsable, de no estar a la altura de las circunstancias. Los bandos estaban divididos. La guerra estaba desatada. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Explosión total. Con todo tipo de comentarios y especulaciones. La gente opinaba, debatía, se peleaba. Todos tenían una opinión. Todos querían saber la verdad. Todos querían saber qué había pasado realmente. Ahora, volviendo al tema central, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Es cierto que Demet le exigió matrimonio? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Y lo más importante, ¿qué impacto tuvo todo esto en sus carreras y en sus vidas personales? Porque eso es lo que importa. Como les decía, la información que circula es bastante variada. Depende de a quién le preguntes. Algunas fuentes afirman que Demet, en efecto, sí le propuso matrimonio a Can, pero que la respuesta fue negativa. Otras fuentes, más cautelosas, sugieren que hubo una conversación seria sobre el futuro de la relación, pero que no llegó a ser un ultimátum. Una conversación, sí. ¿Un ultimátum? Quizás no. Y por supuesto, hay quienes niegan rotundamente que esto haya sucedido. Dicen que todo es un invento. Que es una mentira. Lo que sí parece claro es que la relación entre Demet y Can, en ese momento, estaba en un punto de inflexión. Eso sí es innegable. Los rumores, las presiones mediáticas, las expectativas del público y las diferencias en sus expectativas sobre el futuro, probablemente jugaron un papel importante. Todo eso influyó en la situación. Y como todos sabemos, la historia de amor entre Demet y Can no tuvo un final feliz. Lamentablemente. Cada uno siguió su camino. Demet posteriormente se casó con Oğuzhan Koç, un cantante turco muy conocido. Un famoso. La boda fue un evento mediático de gran magnitud. Todos querían saber. Todos querían ver. Fue una boda de ensueño. Una boda de cuento de hadas. Sin embargo, el matrimonio duró poco tiempo. La historia, lamentablemente, no tuvo el final esperado. A día de hoy, Demet está soltera y enfocada en su carrera. Y es una gran profesional. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales. Le encantan las mujeres. Es un hombre muy atractivo. Pero ninguna ha llegado a concretarse en matrimonio.
A pesar de que ha habido muchos rumores. Actualmente parece estar soltero y disfrutando de su éxito profesional, que lo ha llevado a trabajar en varios proyectos internacionales. Y le está yendo muy bien. Y ahora, después de tanta intriga. Después de tanta espera. Después de tanto suspense. Llegó el momento de revelar la respuesta de Can Yaman a la supuesta petición de matrimonio de Demet Özdemir. Momento de la verdad. Redoble de tambores. Que suenen los clarines. La respuesta de Can, según las fuentes más confiables y cercanas a los hechos, fue que no estaba preparado para el matrimonio. Así es. Eso fue lo que sucedió. Según se comenta, Can valoraba su independencia, su libertad, su carrera, y no quería comprometerse a largo plazo. No estaba en sus planes. No era el momento. La decisión, al parecer, fue tomada de mutuo acuerdo, aunque obviamente generó dolor y decepción. Fue una decisión difícil. Fue una decisión dolorosa. Pero al final, fue lo mejor para ambos. Lo importante es que a pesar de todo, Demet y Can supieron mantener una buena relación profesional. Y eso es de admirar. Aunque a día de hoy, parece que no tienen contacto. La vida es así. Los caminos se separan. Los rumores, las presiones mediáticas y las expectativas del público jugaron un papel importante en su relación y al final, cada uno tomó su camino. Y hay que respetarlo. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? ¿Qué nos deja esta historia? Primero, que el mundo de la farándula es un terreno minado, lleno de rumores y especulaciones. Es un peligro. Hay que tener cuidado. Segundo, que las relaciones sentimentales en el ojo público pueden ser muy complicadas, porque todo el mundo opina. Y que las presiones sociales pueden ser muy fuertes. Hay que saber lidiar con eso. Tercero, que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su futuro, independientemente de lo que la sociedad espere. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Es su vida. Y por último, que Demet y Can, a pesar de todo, son dos grandes profesionales que han logrado construir carreras exitosas y que han dejado huella en la televisión turca. Son dos estrellas. Son dos talentos. Y eso es lo que importa. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Espero haberles dejado con la intriga. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet realmente le exigió matrimonio a Can? ¿Están de acuerdo con la decisión de Can? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos. Quiero saber qué piensan. Me encanta debatir y conversar con ustedes. No se queden callados. Compartan sus opiniones. Quiero leerlas todas. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle me gusta. Es muy importante para mí. Compártanlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Lleguemos a más personas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Aquí los espero con los brazos abiertos. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme. Chao.